Buenas tardes, regresamos aquí a este tercer bloque de Página Central con relación al tema bueno de la niñez, en el festejo, en la celebración, en el motivo del Día del Niño que se celebra el próximo 30 de abril. Y bueno, pues ahorita nos acompañan Rebeca Aguayo. Rebeca, bienvenida. Gracias. Y Fernanda Vázquez. Ellas dos son representantes del Centro NIMA y es el Centro de Promoción de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes aquí en la Ciudad de León. También, bueno, pues está con nosotros nuestra compañera Eugenia Macías. Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Hola, Gaby, muy bien. Rebeca, Fernanda. Bienvenidas. Y bueno, pues para entrar, ¿no?, de lleno aquí a este programa, que pues finalmente, bueno, pues el motivo central y el motivo principal de estos bloques de entrevistas que hemos estado realizando, pues es para que la ciudadanía conozca de primera mano a todas las acciones, todas las actividades, las necesidades que tiene la ciudad con respecto pues del tema de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Realmente como sociedad, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos contribuyendo? ¿Qué falta, no? ¿Qué falta por hacer? En este sentido, bueno, pues Rebeca, tú eres especialista o trabajas ahí de lleno en el Centro NIMA en todo el tema de la investigación, ¿no? Todos los datos, las cifras, estadísticas de cómo está nuestra niñez y nuestra adolescencia en la ciudad de León. Si nos pudieras platicar un poco cómo está el asunto. Claro que sí, Gaby. Sí, bueno, yo estoy en la coordinación de investigación en el Centro NIMA y justo nuestro objetivo que perseguimos en el área es conocer cuáles son las situaciones, cuáles son las problemáticas y necesidades de la niñez y de la adolescencia aquí en Guanajuato, ¿no? Tratamos de hacer un trabajo a nivel estatal, sin embargo, bueno, nuestro trabajo territorial abarca hasta ahora solamente el León y justo, pues bueno, tratamos de investigar qué es lo que está pasando con base a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, qué es lo que está viviendo, cuáles son las respuestas que está haciendo el gobierno, qué es lo que tendría que hacer el Estado para garantizar sus derechos y bueno, también sistematizar, analizar los propios casos que llegan al Centro NIMA, justo para entender cuál es la dinámica en la que se mueven las niñas, los niños y los adolescentes con sus familias, en la mayoría. Así es, la parte psicosocial, Fer, ¿cómo estamos? O sea, realmente, pues bueno, ahí en el centro llegan niños a atención, les envían también niños a atención, ¿cómo pasa? Sí, bueno, en el centro lo que hacemos, tenemos 4 áreas, como para contarles un poco de NIMA, que son el área de investigación, el área de promoción o socioeducativa, que se encarga de dar talleres, de dar pláticas, de hacer conferencias, foros, todo lo que se pueda acerca de derechos humanos de infancia y adolescencia en escuelas, en espacios públicos, en organizaciones civiles, muchas capacitaciones a otras organizaciones. El área jurídica y el área psicosocial, somos esas 4 áreas. En el área jurídica y el área psicosocial lo que damos es pues precisamente brindar esta atención a niños, niñas, adolescentes que llegan al centro, ya sea que lleguen porque supieron del centro y buscan la atención, porque estamos vinculados con Casa Hogar Loyola, entonces también tenemos algunas intervenciones de niños de esta Casa Hogar, con algunos casos que llegan o por parte de Procuraduría o porque alguien nos avisen, pues tales niños están en una situación difícil, no sé qué, o sea, puede ser de diferentes formas como lleguen. Y justo se da esta atención, ya sea con la abogada que lleve un seguimiento o asesoría, dependiendo del caso, o en el área psicosocial, un acompañamiento psicológico, sí a los niños, niñas y adolescentes principalmente, pero también buscamos que sea no solo con ellos y ellas, sino a nivel familiar. En algunos casos se busca que sea a nivel comunitario o a nivel, por ejemplo, en su escuela, como buscar trabajar no solo con los niños y niñas, que sí es lo principal, pero también con su entorno. La sociedad, ¿no? Rebeca, nos gustaría que nos contaras, bueno, qué significa NIMA y por qué surgió, o a raíz de desde cuándo surgió y por qué surgió.
Ok, bueno, Nima significa corazón en mixteco y el origen o la raíz de que sea algo en mixteco es porque Nima es un proyecto que nace de Comunidad Loyola, donde son Casa Hogar Loyola, Centro de Desarrollo Indígena Loyola y la Escuela Intercultural de NEMI. Entonces hay un trabajo con la población mixteca cuando vienen los jornaleros, de ahí viene un poco el origen y nace justo Nima en el diálogo que hay de Comunidad Loyola con la Universidad de La Salle, reconociendo que hay diversas problemáticas y necesidades que estos proyectos que acabo de mencionar no podían abarcar, ¿no? O sea, la Casa Hogar se limita a la atención, al cuidado, a la protección de niñas y niños que están en situación de abandono, sin cuidados parentales, etcétera, pero había otros casos en donde llegaban justo situaciones de violencia, situaciones de juicios de pérdida de patria potestad, pensiones alimenticias, violencia escolar, violencia sexual, etcétera, etcétera. Entonces, en diálogo con la Universidad de La Salle y Comunidad de Loyola se empieza a construir lo que es Nima, teniendo como objetivo hacer un acompañamiento, un trabajo, teniendo como objetivo hacer derechos humanos. ¿Desde qué año más o menos? Empezó en 2016. ¿No surgió a raíz de todo el problema con Ciudad de los Niños en Salamanca? ¿Ya existían ustedes? Bueno, el problema en Ciudad de los Niños en Salamanca hubo ahí mucho abuso por parte de pues, los que ahí mismo dirigían, por padres, por sacerdotes. Pero a raíz de eso pareciera que hubo como un movimiento dentro de tanto casas, hogares, como todo esto, como el tema de los derechos de los niños, digamos que se volteó a ver no hasta entonces, pero tal vez se le tomó mayor importancia. ¿Ustedes surgieron a raíz de esto o ya existían desde antes y más bien pues contribuyeron a este tema? Sí, más bien es eso, o sea, ya existíamos desde 2016, Ciudad de los Niños sale a la luz en julio del año pasado y lo que hace Nima es justo acompañar el caso desde la documentación, un registro de qué es lo que estaba pasando, cuáles fueron las violaciones a derechos humanos que se cometieron, quiénes tendrían que ser los responsables. Proponíamos al gobierno estatal hacer una mesa de trabajo, dar seguimiento a las niñas y niños que estaban ahí. Entonces estuvimos más como en esta parte de documentación, acompañamiento con algunas víctimas directas e indirectas que por diferentes medios llegaron a Nima. Pero sí es real esto que mencionas, o sea, sí como con Ciudad de los Niños en Guanajuato empezó a hacer más ruido el tema de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tanto para bien como para mal, ¿no? O sea, yo creo que se demostró bastante en el imaginario social qué es los derechos para un estado como Guanajuato. Y Fer, en este sentido, bueno, ¿a ti te llegaron casos de estos niños o cómo se trató este tema? De Ciudad de los Niños no, hubo algunos acercamientos, como bien decía Rebe, con víctimas directas o indirectas, pero la mayoría de las personas con las que logramos contactar estaban como muy pues reservando muchas opiniones, muchas visitas, y entonces más bien, como dice Rebeca, lo que se hizo fue más bien desde el área de investigación y un poco del área jurídica, como acompañar en juntar, recolectar como un diagnóstico, ¿no? de los derechos vulnerados, pero no como tal un trabajo con las víctimas en este caso. Y aquí, ¿cuáles fueron los principales derechos que se vulneraron de los niños y las niñas y adolescentes? Pues había de todo, ¿no? Creo que Rebe está un poco más empapada en el tema, pero pues hay como indicios de que había abuso sexual, de que había, bueno, siempre el tema con casas, hogares e instituciones es pues el derecho a vivir en una familia, derecho a la participación, estaban, pues creemos que siendo amenazados, ¿no? Entonces también una cuestión de violencia psicológica, en algunos casos incluso física. Sí, y bueno, también la violencia a la libertad, ¿no? Sobre todo creo que el principal problema y que ya han hablado en otros bloques es el derecho a la familia, ¿no? O sea, lo que hizo Ciudad de los Niños, como se hace sistemáticamente en México y en América Latina en las casas hogar, es violar ese derecho a la familia, y hay colegas que mencionan muy puntualmente, ¿no? Es también la violación del derecho a la libertad, ¿no? Se priva de la libertad a estas niñas y estos niños y se procede pues, a este proceso de institucionalización en donde es ese derecho violado, el derecho a la libertad, a la participación, a la comunidad, a ser tratados con un trato digno, incluso en tema de educación, de alimentación. Sí hay varios elementos que desde
pues desde el acompañamiento que nosotros pudimos hacer, salían a la luz, ¿no? Y ese tema de violencia sexual es un tema delicado en las casas hogar en Ciudad de los Niños, que a nosotras nos preocupa que pues a la fecha no haya un castigo ni una, pues sí, a estos delitos, ¿no? Sí. ¿Cuántos derechos tienen los niños, niñas y adolescentes? Yo creo que si partimos desde esa base, a lo mejor pues muchos de nosotros, a lo mejor incluyéndome, porque pues no conozco todos los derechos, a lo mejor pues los básicos, pero realmente cuántos derechos marca la ley, ¿no? que tienen los niños. Ok, ahorita hablando de 2018, podemos hablar que el máximo instrumento internacional, como la Biblia de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, es la Convención de los Derechos del Niño, que fue ratificada por México en 1990. Este instrumento, que debería de ser el que guíe al Estado, a las organizaciones civiles, a la sociedad en general, contiene 52 derechos. Tiene 52 derechos en donde pues, enmarca de una manera bastante clara las responsabilidades y los derechos a los que las niñas, niños y adolescentes tendrían que acceder, ¿no? Y que el Estado tendría que promover, proteger, respetar y garantizar. Eso es de 1990, ¿no? En México, en 2014, se crea la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. No recuerdo cuántos derechos son en total, pero son al menos 12 capítulos, si no me equivoco, y bueno, vienen pues cada uno de los derechos, que es una homologación con la convención, ¿no? Lo interesante de la ley general es que pues justo enmarca de una manera, insisto, más clara y más concreta quiénes son las autoridades que tendrían que estar haciendo para que pues eso sea una realidad. Así es, hace un tiempo, no sé, yo creo que ya más de un año y eso, también aquí se instaló, ¿no? La Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio, que en realidad, bueno, pues la rige el sistema DIF León. Realmente, ¿cómo visualizan ustedes esta parte del trabajo gubernamental en lo local? Porque, bueno, finalmente se han estado haciendo muchos esfuerzos, como señala, ¿no? En favor de la niñez, en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y ahora, pues bueno, hay que ser como muy enfáticos en señalar toda esa parte, ¿no? O sea, ya el tema también es tema de inclusión, ¿no? O sea, no solamente decir los niños y ya está ahí, ¿no? O sea, sí hay que ser como más incluyentes en la parte de sumar a todos, pero realmente el trabajo que se está haciendo, se está viendo, o sea, tú, por ejemplo, Rebe, que atiendes a los niños y que finalmente en qué condiciones están llegando, y tú desde la parte de investigación, para conocer si realmente pues hay un beneficio o realmente esta comisión está haciendo letra muerta, o sea, ¿qué está pasando, no? Okay. Yo creo que sí a nivel municipal está pasando algo. Con la ley general lo que establece, y que eso baja las leyes estatales, es establecer un sistema que le llamamos CIPINA. Es el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? Está conformado por diferentes dependencias e instituciones del gobierno que tendrían que estar trabajando para generar política pública y demás, y bueno, lo encabezan los gobernadores o los presidentes municipales. En el caso de Guanajuato, a nivel municipal, hablando de León, es el único municipio que ha logrado, que instaló el CIPINA, que hizo un reglamento, que hizo un diagnóstico y que hizo un programa. Eso lo establece la ley estatal y la ley general. A nivel estatal es el único que lo ha hecho. Irapuato estaba hace al menos un mes, 2 meses, haciendo su diagnóstico y su programa, pero, o sea, yo creo que es claro que de 46 municipios, solo uno esté haciendo eso, ¿no? Y en el CIPINA estatal está instalado, sin embargo, yo creo que apenas empieza a reflejar este trabajo del diagnóstico, porque a la fecha todavía no, al menos hace un mes, 2 meses que nosotros hicimos una solicitud vía transparencia, no existía ni reglamento, no existía ni programa, no existía ni diagnóstico, ¿no? Y las reuniones que deberían de tener para trabajar, hasta donde nosotros conocemos, pues han sido 2, 3 mínimas, ¿no? Entonces, yo creo que esto responde justo a una cosa o a 2 cosas, ¿no? Desde nuestro punto de vista, uno es que sí, bueno, llega la ley, tiene la general ya tiene 4 años, la estatal tiene ya va a cumplir 3 años en septiembre. Sin embargo, la apropiación de estos instrumentos, además de lo que conlleva en lo práctico, en lo operativo para las administraciones públicas, también tiene que ver con un choque cultural.
porque lo que establecen los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes es reconocerlos como sujetos de derecho, ¿no? Y eso en la cabeza del mundo adulto es no ¿cómo es que ya son, cómo que sí piensan, cómo que sí hablan? Entonces es un tema... Opinan, ¿no? Exacto, opinar, ¿no? O sea, todavía nos encontramos tanto en sociedad civil, en la sociedad en general, en el gobierno, yo creo que aquí nadie se escapa de romper con ese paradigma de que las niñas y los niños son personas, ¿no? Entonces pareciera algo simple, pero justo eso nos encontramos, al menos con las administraciones públicas, ¿no? Pareciera que es algo que mueve totalmente esquemas y creo que es lo que está haciendo ahora la ley o que está más o menos logrando. Sin embargo, es algo tan cultural y tan social que tiene que empezar a deconstruirse, ¿no? Y a construirse desde el reconocimiento de la otra y el otro, como las niñas y los niños, como personas. Entonces, yo creo que muchas de las dificultades tienen que ver con un tema así de voluntad política, eso también es real, ¿no? O sea, nosotras ahora planteamos, ¿no? Ahora con las campañas electorales, las niñas y los niños aparecen en el discurso de los candidatos. O en las pues, canciones. Como las niñas, ¿no? O en las canciones y ya. Exacto. Aparecen como algo mínimo, incluso hay una utilización, ¿no? De las niñas y de los niños como si objetos. lo ves, o sea, si se habla crudamente, Sí. esa es una realidad, ¿no? Exacto, y que es justo lo que quiere, o sea, lo que se trata de romper los derechos humanos, ¿no? Dejarles de ver como objetos. Sin embargo, o sea, cuando hablo de esto, del tema de voluntad política, o sea, a la clase política no interesa mucho a las niñas y los niños porque también se sigue creyendo que son únicamente responsabilidad de las familias. Seguimos con esta idea de que las familias sabrán, ¿no? O sea, con discursos que legitimizan la violencia, cuando vemos en la calle que una señora le pega a su hijo, es como de, bueno, déjala ahí su mamá, ¿no? O sea, todavía seguimos como muy ajenos a que es algo que corresponde solamente a la familia. Entonces yo creo que León para mí es el único municipio que más o menos ha logrado lo que establece la ley, que sí ha cumplido con muchas cosas que establece la ley, pero que también rebasa los recursos, el personal, las condiciones y la formación de las personas. Fer, en este sentido, bueno, tú trabajas directamente pues con los niños, ¿no? Con estas personas que sí tienen derechos, ¿no? Entonces, ¿qué experiencias has tenido con ellos? ¿Qué ves tú de los niños? O sea, porque quizás la sociedad o nosotros no lo vemos como todavía, como mencionaba Rebeca, como cultural, pero los niños quizás ellos sí se asumen como personas, como que tienen derechos. ¿Qué es lo que comparten contigo? Claro. Yo, bueno, justo en esto que preguntaba ahorita Gaby, como de la atención que hay a los niños y las niñas, ya con todo lo que nos explica Rebe, yo lo que veo, como dices Eugenia, así como en la atención directa con ellos y ellas faltan muchos espacios, ¿no? O sea, cuando los niños y niñas necesitan acompañamiento psicológico, que también está otro tema, porque llegan y ¿por qué necesitan? Pues porque es rebelde, porque es contestón, porque siempre es echarle la culpa a la conducta del niño o la niña, y claro y eso no solo yo con el enfoque de derechos humanos, sino yo creo que cualquier psicólogo o psicóloga podría estar de acuerdo en que siempre o casi siempre estas conductas pues son por algo, ¿no? O sea, por alguna situación en casa, en la escuela, en la sociedad en general. Entonces, por una parte es el por qué llegan o qué motivo damos de por qué llegan, y otro a dónde acuden. En Nima pues buscamos atender a personas que sí estén vulnerados los derechos humanos de los niños y las niñas, y que también nos enfocamos mucho en casos en los que la situación económica de la familia no les permite recibir atención en algún otro lugar. Y es todo un tema porque veíamos que, o sea, acude gente con nosotras, por ejemplo, a las sesiones de psicología, que de verdad no tienen a veces para pagar una sesión de 25 pesos porque ya se les fue el dinero en camiones, en traslado, porque les implica faltar al trabajo a los papás, y que muchas veces ahí es, pues, ¿dónde más? Porque incluso, por ejemplo, en la atención psicológica del DIF que mencionábamos, pues no estoy segura, la verdad, como de la cuota exacta, pero sé que está alrededor de los 100 pesos, ¿no? Y que hay, por lo mismo que decía Rebe, que aunque se tenga la intención, ciertamente están sobresaturados, hay lista de espera. Entonces, si es algo como urgente, pues anótate y espera que se desocupe un lugar y que el costo. Entonces, sí, ciertamente faltan como esos espacios, sobre todo para gente que no tiene las posibilidades económicas.
y que pues vamos de acuerdo en que muchas veces caemos en Mima como en el decir, bueno, tal vez nosotras lo podemos hacer por ellos o por ellas, pero caemos como en, pues sí, pero debería de ser obligación, o más bien es obligación del Estado, claro, como hacerlo por ellos y ellas, ¿no? O con ellos. Y en cuanto a cómo se perciben ellos y ellas, yo creo que algo muy importante que comentábamos ahorita rápido, como el derecho a la participación, yo creo que en el tiempo que yo llevo trabajando en Mima es lo que más le he aprendido a Rebe y a algunas otras compañeras, esa importancia de escucharlos, ¿no? Claro. Y escucharlas, y que muchas veces ellos siempre tienen que decir, pero muchas veces ya tienen también la idea como de, pues, deciden por mí, ¿no? O como, pues eso a mí no me toca, porque, pues, mi papá sabrá, mi mamá sabrá. Es un rol que justo, uno les va dictando, ¿no? Exacto. Y justo es también ver en esta idea como de, pues, los niños, como bien decía Rebe, cambiar el paradigma de verlos como objeto de protección a sujetos de derecho. Alguna vez comentábamos, bueno, ¿qué pasa con una niña que sufre abuso sexual por parte de algún familiar y que necesita, porque así es el sistema, necesita que un adulto la lleve a denunciar o denuncie con ella o la represente? ¿Y qué pasa con casos que los hay en el que el familiar al que ella le comenta dice, pues no, o sea, es tu abuelo o es tu papá o es tu padrastro, y no hay ese apoyo, ¿no? Y entonces ella ya no puede denunciar porque necesita un adulto que lo lleve, exacto, ¿no? En muchos temas también se trabajó con el área de investigación, una investigación con los niños de la Escuela Intercultural en ENEMI acerca de niños que estudian y trabajan, ¿no? Y entonces cómo tendemos a decir el trabajo infantil siempre es explotación y los culpables siempre son los papás y las mamás porque los ponen a trabajar, y veíamos por un lado justo esto como en ver obligaciones del Estado y en ver los problemas estructurales que lleva a las familias a necesitar que los niños y las niñas trabajen. Y por otro lado, ¿qué opinan los niños y las niñas del trabajo, ¿no? Claro que hay situaciones de explotación que no se justifican con nada, pero en esa investigación era muy interesante ver que muchos niños y niñas decían, no, a mí me gusta mi trabajo porque es parte de lo que hace mi familia, y si vamos a vender papas, pues en la tarde implica estarlas preparando con mi mamá o ir a vender con mi papá, o como esa parte de pertenencia, de relación. Otros que decían, no, a mí me gusta trabajar porque ya de ahí yo saco para lo que me quiera comprar en la tiendita, claro. Y si no, no tengo para, o sea, me mandan mi lunch, pero yo no puedo escoger qué comprar. Como su independencia, ¿no? Ya también en cierto sentido. Incluso maestras que decían, bueno, sí, hay algunos niños que llegan muy cansados por haber trabajado, pero hay otros niños que, por ejemplo, les va mejor en matemáticas porque por estar vendiendo ya saben cuentas. Entonces, no es decir sí, todo el trabajo de niños y niñas está bien, sino justo escuchar ellos cómo lo perciben, ellos cómo lo viven, y mucho también, o más que darles a ellos la voz, hacernos responsables de lo que implica, ¿no? Lo veíamos también, pensábamos, por ejemplo, en asambleas para fomentar el derecho a la participación en casas hogares, y decíamos, bueno, no de qué va a servir, porque sí sirve, pero tiene que ser un trabajo conjunto en el que ellos y ellas reconozcan su derecho de participación, pero también un trabajo con los adultos de que se tome en cuenta, claro, y de que se haga valer este derecho, si no de nada se va a estancar o a chocar por ahí. Así es. Hace un tiempo se fue a hacer también un trabajo allá en la zona de las ladrilleras, y precisamente se atendió el tema del trabajo infantil, incluso por estas fechas, ¿no? Que decían, oye, pues es que a los niños los están así ahí haciendo ladrillos, ¿no? O sea, pero en realidad, o sea, ya cuando tú te metes a trabajar, ¿no? Cuando tú realmente haces un proyecto, un trabajo de investigación, y te das cuenta que pues es una parte familiar, y como dices, o sea, si uno aprende a escuchar a estas personas, a estos niños, niñas y adolescentes, finalmente te das cuenta que no lo ven ni siquiera como una obligación, ¿no? O sea, lo ven como una aportación a su familia, lo ven como una costumbre, como una tradición, ¿no? Decir, bueno, pues a mí también yo quiero hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya luego te dabas cuenta
que efectivamente los niños que estaban haciendo ladrillos era porque ellos querían estar ayudando a la economía familiar o ayudando al proyecto, ¿no? Al tema productivo, y que aparte de eso también estaban yendo a la escuela, ¿no? Entonces, pues realmente sí, a lo mejor pues hay varias vertientes dentro de las formas o de los modos en cómo ve, ¿no?, cada persona el trabajo infantil. Como dices, ¿no? O sea, finalmente, o como señalan también, o en las investigaciones incluso han salido, ¿no? No es solamente el decir, es que los tienen, ¿no? O los están sometiendo, o los están obligando, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de trabajo y pues bueno, hay que ver ahora sí que desde ese punto de vista qué tanto NIMA ha identificado realmente ese trabajo infantil que sí está lesionando los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sí, justo en esta investigación que menciona Fernanda, bueno, fue en colaboración con ENEMI, que es como un proyecto hermano, y la inquietud de Giovanna, la directora del CEDIR, y de Daris, era como, bueno, se nos preocupa que por el trabajo ya no vengan, ¿no? Entonces, bueno, en el resultado concreto de esta investigación fue, primero, reconocer qué era para ellas y para ellos, para justo a partir de ahí crear estrategias que, bueno, permitieran crear otras condiciones que les permitiera seguir como educando, ¿no? Que, bueno, también hay que reconocer que el modelo educativo de NENEMI pues es mucho más flexible y amigable con los derechos humanos que los sistemas locales. Claro. Pero además de ello, algo que también resultó de esta investigación y que dio pauta a una etapa de este proceso fue en cómo las niñas y los niños acusaban que eran perseguidos por DIF, por la por tránsito, no recuerdo qué otras autoridades, y señalaban que, bueno, pues les incomodaba, ¿no? Incluso, pues en Lima todavía acompañamos casos en donde las personas de movilidad llegan a usar la fuerza contra las mujeres, mamás indígenas de estos niños porque están en el CIT, ¿no? Entonces, como resultado de esta investigación, lo que hicimos en la administración pasada fue llevar los resultados de la investigación a DIF, porque DIF tiene un programa, ahorita no recuerdo su nombre, pero es un programa que trabaja con niñas y niños que trabajan, y el objetivo es... Los cruceros, ¿no? Menores son trabajadores, el grupo DIM. Y les dan... Desarrollo integral del menor. Sí. Y justo les dan una beca y hay como una serie de elementos que hacen dentro de su programa, pero lo que nosotros les decíamos al DIF es que, ok, todo bien con tu programa, pero también hay que mirar y escuchar a las niñas y a los niños, ¿no? Porque de pronto la política pública que se dirige al tema de trabajo infantil en concreto es abolicionista, ¿no? Es negar, es decir, no puede ser, no puede existir, sin entender las causas, sin escuchar a las niñas y a los niños, sin dar un análisis de contexto de las problemáticas estructurales y sin una perspectiva de derechos humanos y mucho menos con una perspectiva intercultural, ¿no? O sea, porque lo real es que la población con que nosotras trabajamos son niñas y niños indígenas que por esta condición sabemos la violencia y discriminación sistemática que existe, ¿no? Entonces, en este en concreto lo que logramos hacer, bueno, fue entablar una mesa, un diálogo con DIF municipal que permitió crear algunos cambios en este programa en concreto, ¿no? El año pasado fue cuando nos lo volvieron a presentar y decimos, bueno, ya es más amigable o ya es más con una perspectiva de derechos humanos, pero que, insisto, ¿no? O sea, tiene que ver como con pues un problema bastante complejo, pero que de entrada siempre vamos a decir que es importante que las escuchemos y los escuchemos a los niños. Así es, el tema de los jornaleros, de los hijos de los jornaleros. Otra situación complicada que se advierte mucho aquí en la ciudad, que finalmente, pues bueno, somos un municipio en donde llegan muchos grupos de indígenas y que de una u otra manera, pues traen migrando a los niños, ¿no? De en diferentes, estados de la República Mexicana, y que cuando llegan aquí, pues sí es también todo pues un escándalo, gritos, levantar voces, decir por qué tienen a los niños viviendo en esas condiciones, no están bien alimentados, no están educados, o sea, pues realmente es como un contexto, ¿no? O sea, ¿cómo apoya NIMA este trabajo?
Lo que hace, ahí el trabajo más concreto es de CEDIL, del Centro de Desarrollo Indígena. Tienen un programa que se llama Navali. Tienen 5 años trabajando con esto y bueno, cada vez se ha ido fortaleciendo más. En el tema de niñas y niños sí ha sido como siempre un debate, porque lo real también es que Guanajuato es de los pocos estados que permite que venga la familia completa. Hay otros estados en donde ya lo prohibieron y las familias no van ahí porque, repetimos, ¿no? Es una dinámica familiar, cultural, pues que así es, ¿no? Se aprenden a partir del trabajo, es algo comunitario, es algo que fortalece la identidad, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de Guanajuato, sí las condiciones laborales son violatorias a derechos humanos y eso es algo que tiene que regular el gobierno con las personas dueñas de estos campos. Pero en el tema particular de que vengan las niñas y los niños, o sea, es una dinámica ya parte de ellas y de ellos, ¿no? O sea, no es negar la explotación, pero tampoco es dejar de ver el significado cultural, ¿no? Que desde de nuestra posición pues occidental y de la comodidad que es la ciudad y etcétera, 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 pues lo castigamos, ¿no? Es como, pero ¿cómo, no? O sea, pero no, creo que no, ni la política pública ni la sociedad hemos sido capaces de escuchar y de entender qué onda con esas dinámicas, ¿no? Entonces, en el tema puntual de las jornaleras y jornaleros que vienen cada año, Navali es un programa integral que está enfocado a las niñas y a los niños, en donde ofrece servicios de educación, de salud, de alimentación. NIMA de pronto participamos con algunos talleres de derechos humanos, o sea, con las niñas y con los niños, o también el cuidado, tan solo ahí la atención con las niñas y con los niños, ¿no? Que también, si no me equivoco, la edad desde la que empiezan a participar en la recolecta son 8 años, ¿verdad? Sí. Que también ahí menciona, bueno, hasta donde yo sé, hay incluso creo que algunas como aulas portátiles, bueno, móviles, ¿no? Porque pues dicen que realmente no pueden tener un espacio, pues dicen que realmente como están de un lado a otro y que también uno de los problemas es que no siempre es la misma cantidad de niños, o sea, se espera que vengan tantas familias, pero luego, o sea, es como, o sea, mencionan que es también muy difícil medir toda esta problemática porque de pronto sí es demasiado cambiante, entonces no hay como un punto muy para poder comparar. Y además de eso, bueno, mencionaban que, por ejemplo, en el tema de educación, pues los niños no todos vienen con antecedentes de educación, entonces dicen que a veces no es tanto como enseñarles materias, ¿no? Sino que incluso desde cómo sentarse en una silla, porque igual no tienen sillas, por así decirlo, o sea, o cosas tan básicas como eso o algunas otras cosas, y entonces se enfocan más como en talleres o enseñarles otro tipo de dinámicas más allá de las materias convencionales como los niños van a la escuela, ¿no? Entonces, de pronto también supongo que es un poco difícil sobrellevar esta situación o poder tener un programa fijo si el mismo problema es complejo y cambiante, ¿no? Claro, yo creo que ahí, como dice Rebe, en Navali es quien ha hecho estas actividades y sí, o sea, más que ser algo como de escuela, yo en ellos pienso y digo, bueno, son personas que pasan por Guanajuato, pero van a muchos otros lugares y que entonces la mayoría, si no es que todos, los niños y niñas que vienen, a menos que solo vengan a Guanajuato por alguna razón, pero la mayoría no van a la escuela, ¿no? Y entonces además hemos ido algunas veces con CEDIL, hay desde bebés de meses hasta los niños y niñas como de 8 años que empiezan a trabajar, ¿no? Y es pues en un aula, ponen carpas y pues como tapetes, no sé cómo llamarlos. Entonces igual, ¿no? Es de todas las edades, entonces es más bien como actividades justo o de salud, de higiene, de cuidado, de manualidades, algunos sí van separando por edades y entonces son procesos un poco más de enseñar algunas letras, animales. Más personalizado, así, ¿no? Pero en general pues sí, son esas dificultades y que volvemos a lo mismo. Esto es algo que está haciendo una organización, una asociación civil y que volvemos a lo mismo de pues qué hace el Estado, ¿no? O que si ofrece una beca, pues decimos, ay, es que ¿cómo se los traen? Pues sí, si toda la familia viene, ¿dónde los dejan? Claro. ¿Con quién los dejan? ¿Una beca? ¿En qué escuelas? Si todo el año estamos cambiando de lugar y el año, me parece que fue hace 2 años, que hicimos desde NIMA como una recolección de historias de vida de algunas personas que venían a este grupo de jornaleros en verano
Y veíamos también como la forma de vida de los campos, que sí, ciertamente, como dice Rebe, son condiciones muy violatoras a derechos humanos y muy feas. Y justo a mí con estas historias de vida y con ver las situaciones, yo decía, bueno, ¿cómo tienen que estar en su ciudad o pueblo de origen para encontrar esto mejor, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, pues es algo más allá de que si el papá o la mamá se traen al hijo o la hija y lo ponen a trabajar en el campo. O sea, digamos que en resumen, tanto del tema de los jornaleros como, bueno, todo lo que ya hemos mencionado, pues hay una ausencia tanto del Estado como del municipio en estos temas de la niñez. En ese sentido, ustedes como Centro de Promoción de Derechos Humanos, ¿qué es lo que estarían exigiendo tanto a los gobiernos municipales como estatales y más también en el tema que se viene ahorita, bueno, que estamos en el tema electoral? O sea, va a haber un cambio de administración, entonces va a haber un cambio de administración, pero ¿realmente va a haber un cambio de políticas públicas? Esperemos. Pues yo creo que en IMA lo que tratamos de hacer en relación con el Estado es como, yo lo veo al menos de dos formas, ¿no? Una es la colaboración, o sea, lo cierto es que si de repente con el Instituto de la Mujer, con el mismo DIF, con alguna otra dependencia, llegamos a tener una colaboración por las personas, ¿no? Por las problemáticas que están viviendo las niñas y los niños, ¿no? Y la otra parte sí también es la exigencia, ¿no? O sea, como dice Fer Vázquez, en mucho del diálogo de lo que platicamos como equipo es, y desde nuestra postura como derechos humanos es, ok, estamos para trabajar sobre eso, pero no por eso vamos a no mencionarlo, no lo vamos a exigir a quien le toca hacerlo, claro, pues que lo haga, ¿no? Entonces, yo creo que la exigencia y la expectativa, la esperanza con las próximas administraciones es que justo, haya una transición más real, más palpable, que se pueda materializar de la transición de estos paradigmas, ¿no? O sea, que las administraciones sean capaces de dejar de ver a las niñas y los niños como objetos para reconocerles como sujetos de derecho, ¿no? Que va desde los discursos hasta las prácticas, ¿no? Luego hay cada discurso que se avientan del mismo gobernador, ¿no? Los presidentes de ayuntamiento, los diputados, diputadas, que justo es, o sea, queda en evidencia esta ignorancia de lo que son los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Justo ahora en IMA un proyecto que estamos trabajando es la construcción de una agenda pública de infancias y adolescencias, pues justo por la coyuntura electoral en la que estamos, en donde estamos tratando de recuperar sobre qué problemáticas tendría que estar trabajando las próximas administraciones, ¿no? Y conforme pues a todos los instrumentos que les obligan, ¿no? O sea, no es que a NIMA se le haya ocurrido, no es que hay un marco normativo que les está obligando, pero que se desconoce. Entonces la mirada de NIMA pues es justo poner en evidencia esto, seguir exigiendo los trabajos que tienen que hacer, pero también a veces, pues yo creo que ustedes lo saben, ¿no? A veces a partir de la propuesta y de la colaboración con algunas administraciones funciona más que el llegar y exigirles, ¿no? Porque luego se torna todo personal. Pero pues la tirada y la mirada es esta, ¿no? Seguir exigiendo, seguir visibilizando que se necesita transitar de paradigma, que se necesita adoptar los derechos humanos y que hay un montón de problemáticas que están siendo violación por causa de las omisiones o acciones que hace el Estado en relación a los derechos. Es decir que estarían ustedes como centro, como organización, acudiendo tanto con el próximo o próxima gobernador o gobernadora de Guanajuato o el próximo alcalde de León. O sea, ustedes, esta agenda que mencionan, una vez que ya se elija quien gane, ¿ustedes van a acudir con ellos o con ellas a presentarles esta agenda? Sí, la idea es presentarla ahora que están en campaña, ¿no? Okay. O sea, desde ahorita los candidatos. A eso iba, ¿no? Que ahorita que está el boom de las cartitas de los Reyes Magos a todos y que pues todos te atienden y todos los candidatos ahorita sí tienen tiempo para escuchar. Exacto. Entonces, bueno, pues es momento, sí lo van a van a hacer ese clic también. Sí, la idea es esa, nosotros esperamos tener una respuesta favorable, que nos den un espacio en su agenda. Y bueno, es presentarles tal cual este documento que se está construyendo pues desde la investigación documental, estadística y demás, algunos ejercicios que estamos haciendo de consulta con niñas, niños y adolescentes,
también con la opinión de personas que trabajan con niñas, niños y adolescentes, sobre todo organizaciones civiles. La idea es como construirlo desde diferentes miradas, ¿no? Desde diferentes miradas que aporten, pero pues que esperemos sí sea real, ¿no? Que no quede claro, el buen en promesa. de la foto. Así es. ¿Hay alguna fecha ya tienen planteado? ¿Cómo van con el documento? ¿Ya van avanzados? ¿Cómo va? Sí, vamos avanzando. Fecha todavía no tenemos. Nosotros estamos pensando que sea a mediados de mayo, ya dentro de un mes. O sea, va a depender mucho de que nos den fecha, claro, las agendas de los candidatos, de las candidatas, pero en cuanto la tengamos, compartimos. ¿La idea es con diputados locales, gobernador y alcaldes? ¿O? Sí. Sí, justo con ellos. Sí, de hecho, súper rápido, con varias organizaciones, con la REDIM, la Red Nacional de los Derechos por la Infancia, Ludoarte, Salud y Arte y Nima, desde el año pasado estuvimos trabajando en una iniciativa para reformar la ley estatal. La REDIM hizo un índice de medición de las leyes de todos los estados y Guanajuato es la peor evaluada, tenemos 4.4 de 10. Entonces nuestro proyecto se llama un 10 para las niñas en Guanajuato, ¿no? En donde con el trabajo de estas organizaciones fue crear un proyecto en donde se busque la homologación de la ley estatal, al menos con la ley general, ¿no? Claro. Entonces tuvimos la reunión con la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables hace al menos un mes, yo creo, quizás ya 2 meses, en donde la presentamos, ¿no? Pero pues también sabemos que ahorita el tiempo pues, electoral, ya muchos se van a ir. Ya ni hay, están todos los suplentes, ¿no? Exacto. Entonces nos queda claro que en este periodo no va a ser posible, pero sí también es una mirada del trabajo con el Poder Legislativo. Rebeca, ¿en cuáles puntos, Guanajuato nada más no damos uno? O sea, los 6 puntos en sí. 4.4. Porque dice, bueno, 4.4, 5.6. ¿En qué es? Uno es en el tema de las obligaciones. O sea, la ley estatal es la única de todos los estados en donde establece las obligaciones o los deberes. Hay un capítulo de obligaciones y deberes de niñas, niños y adolescentes, cuando eso es totalmente contradictorio a derechos humanos, ¿no? Y sigue una lógica de que las niñas y los niños están para obedecer a los adultos. Entonces, eso fue como el principal punto en donde nos dieron así súper mal. Queda también pendiente el tema de salud sexual y reproductiva de las adolescentes, de las niñas, niños y adolescentes, la inclusión de género, el tema de los derechos a grupos especiales, creo que lo nombra la ley general, migración, discapacidad, etcétera. O sea, son nombrados como de una forma bastante general, pero quedan vacíos, ¿no? Y también el tema de las obligaciones, hay una figura que se llama la Procuraduría de Protección Integral, que es la que debería de estar pues recibiendo muchos casos que atendemos que pasan en pero aparte está recién hecha también esa Procuraduría, sí. No había, ¿no? Como dices, dentro de todos esos cambios ahí que hubo en el aparato gubernamental local, pues fue la instalación de la Procuraduría del Menor, ¿no? Sí, que transita. Antes era la Procuraduría del Menor, que era del DIF, y ahora es Procuraduría de Protección Integral, que no debería de salir del DIF, ¿no? Sino que tendría que estar dentro de esta disciplina. Sin embargo, o sea, también pues los recursos, y tanto a nivel nacional no es una dinámica que está pasando en todos los estados y municipios, pues es nada más cambiarle el nombre. Y pues no se logra nada cambiándole el nombre, ¿no? Se logra a partir de una práctica coherente en derechos humanos. Así es. ¿Cómo ves la niñez en León? ¿Qué le falta? Bueno, ya nos comentó aquí Rebeca toda la parte de las omisiones que desde gobierno y desde las políticas públicas hacen falta, pero pues finalmente, bueno, creo que la obligación de un niño, niña, un adolescente, pues bueno, es como dice, ¿no? O sea, el problema es muy multifactorial y pues también las obligaciones y las soluciones también tendrían que ser multifactoriales en ese sentido, ¿no? ¿Qué hacer para poder cambiar ese chip de la gente? O sea, como dices, desde la familia o desde la gente o la sociedad cuando pasa así que dice, ay no, es que le está llamando, le está gritando, lo está ofendiendo, pues es su mamá, o sea, pues ahí no me meto, ¿no? O sea, si realmente uno puede intervenir como sociedad para ir cambiando esa práctica, uno puede intervenir desde la familia para pues crear desde otra perspectiva a nuestros hijos, hijas. ¿Cómo podemos ayudar? Claro, yo creo que ahí pues depende mucho como de casos concretos, ¿no? Como tú decías, Gaby, sí es algo
no que sea solo de la familia o que solo sea responsabilidad de los papás, sino de cómo, o sea, yo, Fernanda en lo personal, Eugenia, todas, es cómo vemos a los niños y a las niñas y desde ahí el cómo los vamos a tratar, ¿no? Y el cómo los vamos a tratar, muchas veces creemos que lo que nosotras podamos hacer, decir, no va a tener tanta incidencia y en realidad es que sí, ¿no? Yo lo veo mucho, por ejemplo, ahí en psicología, que a veces jugando o en la sesión digo algo y digo, ay, pues yo misma caigo, ¿no? Como en decir, no, pues ojalá que, pues de qué le va a servir o cómo le va a servir si está en una situación tan difícil lo que yo le pueda decir. Y es en ciertas situaciones que después él o ella dice, ay, pues es que como tú decías, o ay, es por lo que una maestra me dijo, o por lo que sí se les queda, ¿no? O sea, no pensar que son niños y no entienden, que son niños y no saben, que son niños y no pueden, ¿no? Justo en que cambiemos esa concepción de que son personas, muchas veces, algo que se me queda muy grabado también que comentábamos alguna vez, el decir, ay, es que pareces niño, pareces niña chiquita, como en esta idea como de berrinche, de incapaz, ¿no? de muy verde, ¿no? Sí. Decíamos incluso los términos que usamos, cuando en realidad, o sea, están en una etapa de desarrollo en la que para su edad no es que sean menos capaces, ¿no? Es que están como en ese proceso, en esa formación y que son, ahora sí que digamos, los expertos en su edad y que van también mucho, y es lo que intentamos hacer un poco más social, se van formando a través del trato que van recibiendo, de las cosas que van viendo, de las cosas que van aprendiendo, escuchando. Entonces muchas veces, por ejemplo, trabajamos también con adolescentes, les mencionaba, canalizados por la Procuraduría, que son adolescentes que han tenido algún contacto con la ley, que han sido denunciados, que algunos que sí están en juicio, otros que pues fueron denunciados y no procedió, pero que les recomiendan una terapia psicológica. Y en los casos en los que hemos brindado ese acompañamiento, pues sí, el chavo o robó o cometió algún delito, alguna infracción, pero a la hora que ves también cómo viven ellos, en qué situaciones están, qué también se les ha, como en esta concepción de que si son culpables o no, qué también se les ha hecho a ellos, dices, pues antes no hizo otra cosa. Y justo desde ahí es como el decir, pues no es solo problema como del chavo que hizo algo malo, por así decirlo, sino qué hay en su contexto que lo lleva a esto, y desde ahí cómo nosotras podemos lo principal creo es cómo entendemos o qué entendemos por lo que son las personas de esta edad, los niños y las niñas, y en el cómo lo veamos será el cómo lo vamos tratando, y eso irá teniendo una incidencia directa o indirecta con ellos. Los niños, niñas y adolescentes pues tienen derechos, ¿no? Estamos hablando de los derechos de la niñez, pero pues también deben de tener obligaciones, y en esas obligaciones límites. O sea, uno como familia, uno como padre, ¿cómo le puede marcar límites a los hijos? Y ahorita pues ya también los niños, como dices, ¿no? O sea, ya son personas que dicen, ay, no, es que yo tengo derecho a tal, y es que ya no, o sea, entonces, pues también cómo mediar, ¿no? Esa parte, porque a lo mejor, pues, como padre de familia, pues batalla uno, ¿no? Con los hijos, y luego más en la etapa de la adolescencia, si realmente, pues, no hubo una niñez así como muy equilibrada, si se puede decir, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hace el papá, qué hace la mamá ante una situación tal de cuando ya a los niños se les habla de sus derechos en la escuela, con los mismos compañeros, o sea, en las instituciones que tú los llevas a educar, en la parte psicológica, o sea, en todos lados ellos les dices, tú tienes derecho y tú tienes persona y tú puedes opinar y tú puedes ser. ¿Cómo le marcas límites también? Claro. Yo creo que hay que diferenciar, y es algo que nos toca como adultos y adultas entender. Muchas veces cuando vamos a espacios a hablar de derechos de los niños y niñas, siempre hay algún adulto que dice, pero también diles que tienen obligaciones, porque si no, ya sabes en qué pienso. Y es justo como adultos entender que
que sí, el que tengan obligaciones no es justo si cumples con tus obligaciones tendrás tus derechos, ¿no? O sea, los derechos se cumplan, no se cumplan, las obligaciones que puedan tener los niños, los derechos se tienen, ¿no? Y no se los puedes quitar porque no cumplan una obligación, un deber, no son justo como en ese, pues sí, te vamos a dar, pero tú también tienes que dar. O sea, des o no des, hagas tu tarea o no hagas tu tarea, tienes derecho a ir a la escuela, ¿no? O sea, entendiendo eso, claro que no es como un decir, sí, que hagan lo que quieran y ellos saben cómo vivir su vida y déjenlos en paz. No, claro que no, ¿no? En psicología vemos mucho que justo en esta edad, bueno, en las edades del desarrollo de los niños y las niñas, algo fundamental son los límites, ¿no? La cosa está en cómo poner esos límites, que no sean límites con golpes autoritarios, límites que no estén ligados a la acción. Y por otro lado, que no sean tampoco, se me fue como lo que iba a decir por el otro lado, pero en este sentido de los límites, que brindan también a los niños y a las niñas seguridad, que les van permitiendo desarrollarse adecuadamente, ¿no? Pero justo es el cómo poner esos límites y sobre todo el ser congruentes, ¿no? O sea, yo algo que veo así como en las sesiones del día a día con la mamá, con el papá, con la tía, con quien los cuide o se encargue de su disciplina es a veces no vemos como lo incongruente o lo no lógico de pegarle a un niño porque en la escuela te dijeron que es peleonero, ¿no? O sea, es enseñarle a no pegar pegándole, ¿no? O esta idea como de, pues yo aprendí con mis buenas nalgadas y esto sirve, y entonces es justo ir cambiando esa idea de ver que hay otras formas, o sea, que sí son necesarios los límites, porque eso les da estructura a los niños y a las niñas, pero la cosa es cómo poner esos límites, ¿no? Hay un libro que me gusta mucho de Gaudí, que incluso se llama Límites con Amor, ¿no? Y es justo esto de, no es que estemos diciendo que no haya límites, pero es el cómo ponerlos, el no, ahorita decían la palabra, el no condicionar los derechos. ¿No? Y yo lo veía con los papás, ¿no? O sea, es un ejemplo como muy claro de cómo en la vida de los adultos no tenemos como castigos, sino consecuencias, ¿no? Yo siempre les digo a los papás, si yo llego tarde a mi trabajo, mi jefe no me va a dar una nalgada ni un cinturonazo por llegar tarde a mi trabajo, pues me van a descontar, me van a descansar ese día, me van a hacer quedarme más horas, va a haber una consecuencia ligada a lo que yo hago, ¿no? A la falta, ¿no? Me paso tanto, me van a multar, lo que sea. Y con los niños y niñas, justo la idea es buscar eso, ¿no? Que sea no te acabaste tu comida y entonces no puedes jugar, ¿no? O sea, tiene que ser como en esta idea de ¿qué hacemos? ¿Cómo ponemos límites? No castigos, sino consecuencias que el niño y la niña pueda entender que todo lo que él haga y deje de hacer va a tener consecuencia o positiva o negativa, ¿no? O sea, es mucho también eso como decir, pues, si tú aprendes, claro que no en estas palabras, sino que ellos vayan entendiendo que si ellos aprenden a respetar a sus compañeros, a llevarse bien con sus compañeros, van a recibir lo mismo y van a, ¿no? Como en esta idea de relacionar las acciones con las consecuencias y que jamás sean consecuencias como con castigos físicos o violencia. Okay. Rebeca, pues ya para finalizar este bloque, ¿qué es lo que tú le dirías a todos nuestros seguidores de Página Central de la importancia de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes? Pues yo creo que el mensaje es en esto que ya decía Fer, o sea, es importante cuestionarnos cómo construimos a las niñas y a los niños en esta representación social, qué son para nosotras las niñas y los niños y cómo a partir de eso nos relacionamos con ellas y con ellos, ¿no? Y que también los derechos de niñas y niños no solamente es para una obligación o tema que sea agenda de las organizaciones, del gobierno, ¿no? Es una corresponsabilidad con una sociedad que aprenda a escuchar a las niñas y a los niños, que aprenda a dar un lugar a las niñas y a los niños,
Y a mí hay una frase que me encanta de un autor que ahorita no recuerdo bien su nombre, pero el problema del mundo adulto es entender que las niñas y los niños son en igualdad de dignidad que nosotras y que nosotros, ¿no? O sea, mientras no seamos capaces de verles igual que nosotras y que nosotros como adultos, o sea, va a estar muy complicado. Entonces yo creo que el mensaje es ese, es no ser ajenos, y también si somos testigas, si somos testigos de algún caso de violencia, estamos obligados por ley, y yo creo que por ética, denunciarlo, ¿no? Siempre habrá un espacio, y como decía Fernanda, a veces no sabemos si esa niña, ese niño no lo puede hablar en su medio más cercano. Sin embargo, luego las personas que estamos siendo testigas o cercanas de eso, somos un puente que le puede ayudar a estar mejor. Gracias. ¿Rebeca? No, Fer. Fernanda. Fernanda. Sí, Rebeca, ya, gracias. Fernanda. Pues sí, es lo que hemos venido diciendo a lo largo de la entrevista y con lo que concluye ahorita Rebe, es justo, yo vuelvo a insistir en el esforzarnos, porque ciertamente cuesta cambiar esa idea que tenemos, ¿no? De que los niños y las niñas saben menos, de que les falta para aprender, de que, o sea, de tener esa idea, ¿no? Que para su edad también no les falta, ¿no? O sea, es proceso, ¿no? Y en eso van, y no por eso o sabe menos o no se debe de tomar en cuenta lo que dice, y a partir de cómo los percibamos, de cómo entendamos, de cómo veamos a un niño y a una niña, pues también ser congruentes en el trato que damos. Yo por último agregaría, David, algo también que nos pasa mucho en Lima es escuchar que las niñas y los niños son el futuro, así siempre, es una constante en el discurso político. Y en todos lados. Y en todos ¿no? lados. Sí, sí. O sea, y yo creo que es importante desde esto que ya hemos mencionado Fernanda y yo, o sea, no son el futuro, o sea, ya están aquí ahorita igual que nosotros, están viviendo, están siendo felices, están siendo tristes, los están matando, los están violando, o sea, ya están aquí, o sea, no son de mañana, ya ahora. Así es, y que de una u otra manera, pues como lo señalas, ¿no? O sea, son un presente junto con los adultos, junto con toda la gente, la sociedad. Somos una sociedad integrada por niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, de todos, adultos mayores, ¿no? Personas adultas mayores. Entonces, pues agradecemos enormemente la convocatoria, bueno, que nos hayan tenido la atención de acudir. Yo sé que andan ahí medio ocupadas y complicadas también con los tiempos y con esta atención que requieren, ¿no? Los niños. Pero yo creo que lo que nos queda aquí también es el llamado que están haciendo, ¿no? A nuestras autoridades. Finalmente, bueno, como sociedad o como sociedad civil organizada, dentro de todos estos esquemas que hemos traído en estos segmentos de noticias, pues nos hemos dado cuenta que hay muchas acciones y muchas tareas que sí se están encaminando, que sí hay acciones enfocadas directamente a diversos sectores de la población en materia de niñez hablando, y que, pues bueno, la autoridad ahí está ya el llamado. Los candidatos, pues espero que realmente pues le abran este espacio, le abran la agenda a esta asociación y se documenten y se acerquen a las personas que realmente, pues bueno, conocen realmente la situación que está viviendo la niñez en la ciudad. Sí, agradecemos, buenas tardes y buenas tardes a ustedes.